Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir esta tarde a esta presentación del libro de don Ángel Gutiérrez Sanz, Tránsito de la modernidad a la posmodernidad. Cualquier presentación de un libro, aunque no lo parezca, hoy que parece que hay una inflación editorial como la que hay, parece que presentar un libro no es nada. Presentar un libro y un libro universitario es a veces casi un triunfo. Y presentarlo además en una colección como la colección de Humanidades de la Universidad Católica de Ávila, que tiene una andadura relativamente joven dentro de una universidad joven, todavía más. Tenemos con nosotros, por supuesto, el autor, y que explicará algo sobre este libro que trata sobre modernidad y posmodernidad, algo que debería ser casi de obligado estudio, no solo en las universidades, sino casi en todos los centros de educación de España y del resto de Europa, por lo que nos atañe y por lo que nos ha tocado vivir en este mundo tan, vamos a decir, extraño, por no entrar en más detalles, que es el mundo de la posmodernidad. Sin más dilación, le cedo la palabra a la rectora de la universidad, dona Rosario Sayuguero. Pues muy buenas tardes y saludo en primer lugar pues al autor del libro, a don Ángel Gutiérrez Sanz, catedrático de Filosofía, a don Francisco Vázquez, catedrático de Historia, a la doctora María Jesús Carravilla Parra y, cómo no, pues al presentador de la mesa, don Fernando Romera, también profesor de literatura de esta universidad. Agradezco su presencia aquí, a las autoridades que nos acompañan y que permítanme que no las cite a todos para no dilatarnos mucho en el tiempo, y también un saludo muy especial a los alumnos y a todos aquellos que nos siguen por streaming, a todos los alumnos que nos siguen por streaming. Yo voy a ser muy breve en mi intervención y simplemente me voy a limitar pues a agradecer a don Ángel Gutiérrez Sanz la amabilidad y la deferencia que haya tenido de publicar este libro en la Universidad Católica de Ávila. Una de las misiones que tiene la universidad, y que a veces en muchos foros universitarios pues estamos como más preocupados por las salidas profesionales o por encontrar trabajo para nuestros alumnos, pero la misión principal de la universidad es formar personas, formar hombres con cultos y con espíritu crítico. Y creo que este libro, El tránsito de la modernidad a la posmodernidad, contribuye a buscar la verdad sobre el hombre, sobre la vida, sobre nuestra existencia, y también pone de manifiesto el por qué hoy estamos como estamos, viviendo esta crisis de valores, esta crisis cultural, esta crisis de la posmodernidad, y también un término que se utiliza actualmente muchísimo es el término de la posverdad, es decir, de la mentira, del relativismo, de que todo es verdad en tanto en cuanto a mí me conviene, todo está sobre alfileres, no hay verdades absolutas, todo es relativo. El Papa Benedicto XVI ya habló hace muchos años sobre la dictadura del relativismo, y creo que este libro contribuye a aclarar todas estas ideas. Es un libro de una enorme profundidad, pero a la vez de una enorme sencillez, que se lee muy fácilmente, y es un recorrido histórico y filosófico pues desde los primeros siglos hasta el momento actual en que nos encontramos con esa crisis donde parece que todos abogamos por las grandes libertades, por los grandes derechos, y tal vez nunca el hombre haya tenido tantas esclavitudes y tanto sinsentido y tanto vacío. Por eso, querido Ángel, muchísimas gracias por haber contribuido a aclarar y sobre todo a poner de manifiesto todas estas ideas con una enorme sencillez, y que eso solo es propio de un maestro, una persona que, sabiendo mucho, es capaz de plasmar estas ideas y estos argumentos de forma que los que no somos filósofos o no nos dedicamos tanto a la filosofía seamos capaces de comprenderlo. Creo que es un libro de una enorme utilidad para todos aquellos que nos acerquemos a él y lo leamos, y cómo no, también pienso que para nuestros alumnos y para todos aquellos
que estamos en proceso siempre de formación y para entender por qué la sociedad está como está y lo que nos está pasando. Y para entender, porque a veces vivimos de ello, pero no sabemos por qué, no sé, cuando suceden temas en la política o en la economía o en la historia o salen leyes o argumentos, a veces parece que son cosas como que pasan porque sí, pero no, detrás de todo eso hay un trasfondo y hay una ideología que subyace y una manipulación que está ahí y que también cuando no pensamos pues somos mucho más fácil de manipular. Y todos estos temas que yo he tocado así muy someramente, pues don Ángel lo trata en este libro en 10 capítulos, pero con una enorme sencillez y una enorme maestría, como un maestro, una persona que se ha dedicado toda su vida a la filosofía. Así que muchísimas gracias por haberlo editado aquí en la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias, rectora. Tiene la palabra el doctor don Francisco Vázquez. Excelentísima señora rectora, magnífica, de la Universidad Católica, doctora María Jesús Carravilla, doctor don Ángel Gutiérrez, San presentador Fernando, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Gaudeamus igitur, alegrémonos mientras participamos de este acto de presentación de un libro. Yo creo que la presentación de un libro es como asistir al parto de una persona, de un niño o de una niña. Es como el nacimiento de un río, o es como plantar un árbol. Del río no se sabe las aguas dónde llegarán, qué sedes van a calmar o qué campos van a regar. De un niño que nace no se sabe dónde va a llegar, si llegará a la santidad, llegará al doctorado o dónde llegará. Pues igual es un libro que ahora se presenta aquí, no sabemos dónde va a llegar, no sabemos cuántos ratos de ocio a lo mejor va a curar, o no sabemos todos aquellos que se van a enterar de cuál es el proceso histórico del ser humano desde que nace hasta ahora, hasta la posmodernidad. Su autor, el doctor don Ángel Gutiérrez Sanz, nació con aires elmánticos, con aires salmantinos, y yo creo que nunca ha dejado de respirar esos aires que da Salamanca de sabiduría y de universidad. Yo coincidí con él de niños cuando estudiamos el bachillerato en Valladolid, en el Colegio de los Dominicos, con unos profesores excelentes. Los dominicos ya saben ustedes que tienen el lema de veritas, veritas, veritatis. La verdad, yo creo que el doctor Ángel siempre ha seguido esa pauta de la verdad. Yo coincidimos ahí solamente 2 años y luego volvimos a coincidir en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, en los 2 cursos comunes. Yo recuerdo, y él recordará aquí, profesores, el rector era entonces don Manuel Camón Aznar, recuerda, y excelentes profesores que tuvimos como don Alfonso Pérez Sánchez, de Historia del Arte, que luego fue director del Museo del Prado. Tuvimos a don Manuel Fernández Torres, a Pedro Ridruejo, etcétera, etcétera. De manera que allí recuerdo aquellos tiempos, que eran tiempos en que la posmodernidad estaba entre nosotros. Luego también hemos coincidido en la enseñanza como catedráticos. Él es un excelente escritor, es un excelente conferenciante, es un excelente amigo, y yo creo que lo que destaca en él, lo que le reviste mejor, es su bonomía. Pues, doctor Ángel, que ahora hemos resumido en tan corto espacio lo que es la vida de un personaje dedicado a la investigación, dedicado a la enseñanza, es lo que él ha hecho con este libro. Él se ha ido hacia atrás, se ha ido hacia los comienzos del ser humano. Él dice que todos formamos una globalización, que todos nos diferenciamos pocos unos de otros, que todos venimos a ser lo mismo. Y la realidad es eso,
todos somos de barro. Ese barro luego va tomando forma, pero en el fondo eso es lo que somos. Él, a partir de ahí, establece perfectamente la división o la diferencia entre cultura y civilizaciones, y él arranca desde las primeras civilizaciones. Va a la civilización del Mediterráneo, a la zona de Mesopotamia, los sumerios, acadios, los persas, los medos, luego hacia Egipto, y luego se detiene más en las culturas clásicas, las grandes culturas de Grecia, la cultura clásica de Grecia, con la creación del mito, el mensaje, la creación de la filosofía, la creación o la base de la razón, la base de la búsqueda de la belleza a través de la proporción, a través de la medida, a través de la exactitud, que yo creo que es la pauta y ha sido lo que él, los remos y la barca que siempre ha llevado, la de su rectitud, la de buscar el equilibrio, la de buscar el ritmo, la de buscar las proporciones. Yo creo que eso es lo que hay. Sigue luego con las culturas romanas, con las formas, ya si los romanos o si los griegos lo que buscan es la razón, lo que buscan es la filosofía, los romanos son el pueblo del derecho, es el pueblo de la conquista. Es el primer imperio en la época de Trajano, el siglo II, dominaba casi toda Europa. Y en esa época encuentra el doctor Ángel Gutiérrez una luz que fluye, es el nacimiento de Cristo. Es el cristianismo que surge, primero perseguido, en un pueblo como es el pueblo romano, un pueblo extraordinariamente pragmático en toda la razón, en todo, basándose, su fuerza energética era el dominio del ser humano, el esclavo, un predicador que dice que todos somos iguales, que debe de predominar la fraternidad, que todos debemos ayudarnos unos a otros. Lógicamente, el pueblo romano tenía que eliminarlo porque era eso precisamente en contra de lo que era la estructura, la base de ese pueblo conquistador, ilegal, legislador, que fue Roma. Primero ese cristianismo es perseguido por intereses, pero poco a poco va entrando, va calando en el alma de las gentes, empieza a entrar en las sociedades, no solamente en las sociedades más bajas, en los que arriman el hombro, sino llega hasta los patricios. De los plebeyos pasa a los patricios. Y se llega a reconocer el cristianismo en la época de Constantino, él lo cita, Constantino que ya recibe hoc signo vinci, con este signo vencerás la cruz que luego ha sido base fundamental a lo largo de toda la historia. Las iglesias románicas tienen forma de cruz, en los cerros más altos suele haber una cruz, siempre la cruz adelante y siempre la cruz desemboca a través de la permisibilidad de estos cristianos en lo que es la Edad Media. Él trata la Edad Media como algo teocéntrico, todo giraba alrededor de Dios, todo, hasta la guerra, las cruzadas, todo estaba en función de un Dios, pero también de la cultura. En los monasterios los monjes lo que hacen es poner las filosofías platónicas, de Platón y de Aristóteles, ellos lo copian. No existía la imprenta, pero sí existía el pupitre donde unos escribían y los otros miniaban con miniaturas, con color rojizo de minio, adornaban aquellos manuscritos tan bellos que luego algunos cercanos podemos ver en archivos. Aquí está un archivero, Juan Carlos, que cuántas veces hemos visto, hemos lidiado por ahí. Es algo emocionante. Estar en un archivo, buscar, encontrar una noticia de una imagen que por ahí estás dando vuelta y encuentras en lo más simple, a lo mejor en el testigo de un legajo, de un juicio que dice, ¿y usted hizo? Sí, yo hice esta imagen igual. Ahí lo tiene ya, es una verdadera satisfacción. Los monjes de los monasterios medievales así son. El cristianismo, la Edad Media, sigue adelante y poco a poco, como el doctor en su libro va desgranando, cambian las cosas, da un vuelco el mundo. Los esclavos medievales empiezan a tener sus derechos, surge el Renacimiento, vuelve a renacer otra vez lo clásico. La Edad Media es como algo que soterra, a pesar del teocentrismo, pero lo platónico, lo aristotélico, se queda un poco difuminado,
queda ahí y vuelve otra vez a surgir en el Renacimiento. Y surge ahí el hombre ya moderno casi, surge ya la modernidad, surge el humanismo. El doctor Gutiérrez es un humanista, él lo dice aquí en el libro. Dice al final, yo soy un humanista en su currículum. Y así es, así es. El humanismo es, lo más importante es lo humano. El ser humano es lo más importante de todo. No es el esclavo, no vale lo que aparenta su fuerza física, sino que vale lo que aparenta su alma. Y a partir de ahí, de ese modernismo, el Renacimiento da fuerza también a lo racional, a la razón. La ciencia empieza a adquirir una fuerza, se van descubriendo, descubren los tierras, los geógrafos se empiezan a escribir, empiezan a tener conocimientos de lo que es el mundo. Se descubre la imprenta, todo va hacia adelante. El hombre moderno salta a esa época del Renacimiento, se complica hacia el barroco. El hombre no cambia, cambia su alma, cambia el sentido, ya es otro teocentrismo, es un realismo el barroco. El barroco con unas ideas, sus escritores, sus pintores. Aquí en España tenemos ese realismo de la imagen. Por ejemplo, Valdés Leal, en el Hospital de la Caridad de Sevilla, pinta el cuadro In ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, sería la traducción, así es la vida. Tan corta es la vida como un abrir y cerrar de ojos. Surge un hombre barroco. El conde duque de Olivares es un personaje barroco, el que dominaba España en esta época, en la época de Felipe IV. El conde duque de Olivares es un personaje barroco en el sentido tipo pícnico, personaje que corría por allí, por los pasillos del Alcázar, del antiguo Alcázar, llenando sus mangas de papeles. Él vio cuál era la situación de España en ese momento y con razón quiso solucionarlo, todo lo estropeó. Es su política de la unión de armas, con el año 1640 tan terrible que explotó todo por el barroquismo, por el realismo de ese personaje. El barroco va hacia adelante, va esa especie de retorcimiento, el Renacimiento es la línea recta, es la razón pura, el barroco es la línea curva, la línea quebrada, con la razón un poco en cambio con la fe y demás. Y se va hacia adelante, hacia el siglo XVIII, todavía aparte es el barroquismo, pero empiezan a surgir ya otras formas, empiezan a surgir ya formas en que la razón empieza a decaer, empieza a tomar fuerza y a partir de ahí resurge y se le da incluso a ese siglo XVIII, se le da el nombre del siglo de la razón o el siglo de las luces. Surgen ya los cambios, las revoluciones, en el sentido no de liarse a tiros, sino de cambiar las cosas, y el doctor Ángel lo sigue en su libro, va acercándose hacia la posmodernidad. Dentro de esa modernidad, la ciencia adquiere una fuerza también. Si hay una revolución en las gentes, hay una revolución también en las ciencias. Surge un estilo también, una forma de la naturaleza, la fisiocracia, todo lo importante se obtiene de la tierra, con lo cual va obteniendo fuerza. Los imperios ultramarinos adquieren una gran importancia. Y así, poco a poco, con las grandes revoluciones, van hasta el siglo XIX, en que las cosas empiezan a cambiar. El doctor dice que el siglo XIX se empiezan a ver los nubarrones oscuros de lo que luego será la posmodernidad. Va acabando la modernidad. La modernidad casi va pidiendo su sentencia de muerte. La razón muere, Dios muere. Nietzsche, el gran filósofo, dice eso. Dios ha muerto, pero lo habéis matado vosotros, lo habéis matado el pueblo. La razón, según las palabras de este filósofo que cambia todo, dice, si antes era la madre razón, era la reina razón, ahora la razón es una mujerzuela y mentirosa, según indica y según recoge también el doctor Gutiérrez Sanz. A partir de ahí, las cosas ya van cambiando, ya se va viendo lo que es, va cambiando la modernidad, la razón va a caer y él desemboca ya
en lo que es la posmodernidad, la época que nos ha tocado vivir a todos. Como él dice, ya aparece este vocablo en el siglo XIX, la posmodernidad lo estudia de una forma magnífica, de una forma clara. Él lo divide, el estudio de la posmodernidad, en lo que son las fuerzas democráticas, en lo que es la democracia. Él estudia lo que es las nuevas ciencias, estudia lo que son las nuevas técnicas, estudia lo que es la moral en la época posmoderna, estudia lo que es la historia en la época posmoderna y estudia la caída de la razón y, por último, estudia lo que es lo religioso, el campo religioso en lo que es, por un lado, el clero, por lo que sería el alto clero desde el sacro colegio cardenalicio, con el Papa a la cabeza. Habla de los distintos papas, desde el Papa Pacelli hasta el Papa Bergoglio. En todo eso habla sobre todo de los que hicieron el Concilio Vaticano II. Yo creo que en este trabajo que hoy presentamos, que ojalá llegue a sus manos y que sobre todo llegue a su corazón, a su mente, y que todos valoren, verán lo que él hace la crítica de lo que son los tiempos modernos. Los tiempos modernos han trastocado todo. Los que somos ya más mayores incluso lo hemos vivido. Los tiempos modernos del Mayo francés, el famoso Mayo francés del 68, en que todos y muchos políticos dicen yo allí estuve, que a lo mejor ni sabía dónde estaba París, se vivía aquí en España. Yo recuerdo que por aquella época estábamos en la facultad y recuerdo cuando se hablaba y se habla todavía de forma algunas veces muy desconocida, se habla de que a mí me persiguieron los grises era la Policía Nacional, ¿no? Por el color del uniforme que tenía en ese momento y que así se llamaba. Yo recuerdo la manifestación aquella famosa que fuimos desde la Facultad de Filosofía hasta el Rectorado, que estaba, ahora el Rectorado está en lo que fue el Colegio Mayor José Antonio, que era la Falange, ahora está enfrente por donde iba el tranvía justamente. Y yo recuerdo que iba Aranguren, recuerda doctor, recuerda Aranguren, había estado por ahí Tierno Galván, García Calvo, que era zamorano y demás, y recuerdo que estaban allí, yo escuchaba, yo participaba allí, por eso, del Mayo francés, por eso de que eres joven, no sabes, te metes algunas veces donde no debes, pero quieres también el ir hacia adelante. Y recuerdo ir a avisar a Tierno que venga, decir, no, que ha dicho que no quiere venir, y eso yo lo oía ahí, recuerdo algo que luego ha sido tan alto y que ha llevado por tantos vuelos y tan alto que pues fue que no quería venir Tierno y yo. De manera que el doctor analiza perfectamente toda esa época, analiza la democracia que tanto nos llenamos la boca y que tanto damos la vuelta y retorcemos el asunto y para arriba y para abajo de lo que es democracia y lo que no es democracia. Como él dice, es un relativismo. La democracia en algún caso encaja bien, pero en otro caso no encaja bien. De manera que hay en sociedades en que votan hasta las mujeres, es democracia, pero hay sociedades en que las mujeres no pueden votar, con lo cual ahí es una democracia, pero una democracia relativa. De manera que eso de el poder del pueblo es según el caso y según otro. Él habla de la moral. La moral es ya algo subjetivo. Se han perdido las comparaciones. Para ver bien, como él dice, el calor, hay que tener como el frío también para distinguirlo. En ese caso también, la moral, la costumbre, la conducta, si no sabes, si no tienes un patrón de lo que está bien o está mal, entonces será lo que te salga del corazón o te salga de tu mente. Y en este caso, pues, vean que la moral llega a ser algo propio. Nos hacemos la moral a nuestro gusto y gana. Igual que el deísmo, en la época de las revoluciones, era la religión que te las hacía a tu gusto y gana, tú recortabas por ahí y por allí, pues igual la moral se hace a su gusto y gana, de cada uno. La caída de la razón
se duda de la razón. Ya no hay ya la razón, o la razón puede ser hasta cualquiera. Un niño dice, este ya tiene razón, decimos algunas veces, pero lo que sí que está claro es que la razón ha muerto o que la razón está de capa caída. En la historia, yo ahí sí que me siento más cercano, no se cree en la historia ya. La historia es una ciencia. La historia sí tiene que tener una característica, es que sea la verdad, que lo que ahí se escribe, que lo que ahí dice un profesor desde su cátedra, por lo que luego a un alumno le va a aprobar o suspender, tiene que ser lo verdadero. Y la historia no es cuestión de interpretación, la historia, es eso que está ahí. La historia durante el romanticismo convierte a unos que habían sido tachados de traidores como héroes. Son los comuneros. Villalar, pues los románticos dicen, aquellos fueron los que lucharon por el último rescoldo de la sociedad castellana, de las libertades castellanas, pero les ajusticiaron en Villalar. Esos son héroes, ¿no? En aquella época fueron tachados y fueron condenados porque fueron traidores. Lucharon contra el emperador, contra Carlos, precisamente por eso, porque fue a ser elegido emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, y por eso pide dinero y la gente se rebela y dice que va a ir un asentismo con él. La historia tiene que ser... Enseguida acabo inmediatamente, y perdone rectora magnífica. Bueno, ya acabo rápido. La historia tiene que ser eso, la verdad. Tiene que ser, ya se ha acabado la gran historia anterior, ahora ya nadie estudia la historia universal, ya es una historia fragmentada. Se estudia la historia de Ávila, se estudia la historia de Castilla como mucho, pero siempre en fragmentos. Yo creo que el estudio que hace el doctor Gutiérrez es como, su libro es como un gigantesco árbol, con una fuerza, sus 11 capítulos son las ramas, y luego las teorías son, yo creo, son las pequeñas hojas. Sigue el mismo método en todas las cuestiones. Él plantea el problema, estos que hemos hablado antes, del posmodernismo, estudia el problema, incorpora distintas influencias o distintos dictámenes de filósofos y demás, y luego él toma las conclusiones y da su juicio y emite su juicio. Yo creo que el libro es un libro excelente. El libro yo creo que puede llegar a todos nosotros. Él dice, y ya termino, y mil perdones a todos ustedes, que todos somos humanos, todo nos viene, y que quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe según el modo del recipiente. De manera que todo lo que nos viene de la modernidad, todo lo recibimos como y cada uno somos de todo. Enhorabuena, adelante, y mil perdones por haberme extendido. Bien, muchas gracias al doctor Vázquez. El moderador tiene estas cosas, que tiene que cortar y dejar con la miel en los labios al auditorio, pero tenemos el tiempo que tenemos. Tiene la palabra la doctora María Jesús Carravilla. Hay sitios aquí, sí. Hay dos por lo menos. Bien, pues tiene la palabra la doctora Carravilla. Bien, procuraré ser breve. Ya le he cedido gustosamente a Paco parte de mi tiempo, digamos. Bien, lo primero agradecer a Ángel, porque el motivo fundamental por el que él elegía pues la universidad y esta colección de humanidades, que la iniciamos precisamente pues algunos de los que están aquí presentes en una investigación sobre Santa Teresa, en el grupo de investigación que tenemos formado por profesores y alumnos, que ya conocéis, pues fue precisamente eso, que buscaba un lugar donde él pudiera pues libremente expresar lo que había sido
la síntesis, digamos, de su trayectoria personal, de su trayectoria como docente y también de su trayectoria como pensador. Porque esas tres notas pues son las que están a la base de la lectura del libro. Es un maestro, es un pensador, es pues una persona íntegra. En estas reflexiones, efectivamente, ya lo ha dicho Paco también, podemos encontrar una cala extraordinaria de lo que ha sido toda esa trayectoria del pensamiento moderno y posmoderno. Enraiza esas notas fundamentales, esas características fundamentales en lo que es el humus de nuestra cultura, la razón griega, el derecho romano y el cristianismo. Y esa actitud realista que ha caracterizado todo el pensamiento clásico. El punto de partida en el pensamiento pues era la realidad, el cosmos o el hombre o la polis, Dios, pero era lo que hay ahí. Hay un viraje fundamental en el pensamiento moderno de esa actitud y de esa trayectoria, y eso lo pone muy bien de manifiesto Ángel. Primero, con el humanismo, como ha señalado Paco, el humanismo renacentista, el hombre, empieza siendo centro el hombre, pero inmediatamente se va a transitar por esos sistemas de pensamiento, emergen conceptos que van a estar pues muy presentes en esos siglos XVII, XVIII, XIX, que son la razón, la ciencia, la libertad, el derecho, el Estado, conceptos que él va a ir retomando y va a ir asociando a los distintos autores y a los distintos sistemas de pensamiento, que es lo que caracterizó justamente el pensamiento moderno. Grandes sistemas, los racionalismos, los idealismos, podríamos decir que son la culminación de estos sistemas de pensamiento. Bien, pero de esa trayectoria del pensamiento moderno que él va hilando desde los autores y además con las citas exactas, hablando con Sonsoles, la bibliotecaria a la que hay que agradecer también la confección del libro, pues decía, bueno, está citando a su modo, no es como normalmente citamos ahora aquí con las normas APA o tal. Decía, mira, Sonsoles, cada maestrillo tiene su librillo, pero es que además cada profesor y un profesor que ya está totalmente, digamos, maduro en toda su creación, lo que tiene es que enseñar y es lo que nosotros aprender, ¿no? Entonces es una síntesis con el detalle de la citación, el rastreo a lo largo de su vida, podríamos decir, por esos autores, donde pues va desgranando los autores fundamentales del pensamiento moderno, del racionalismo cartesiano o de todos los autores que a lo largo de esos siglos, muy sintéticamente además, pues van presentando estos hitos que he señalado antes: la razón, la ciencia, la libertad, el derecho, el Estado. Bien, pero los idealismos tienen como fruto un tanto agrio, podríamos decir, las ideologías, que ya no son sistemas de pensamiento, y él lo ha presentado muy bien, son sistemas de acción político-social. Y el resultado de las ideologías, pues él analiza cómo se fueron dando a lo largo de esas décadas del siglo XX, primeras décadas, con las guerras mundiales. Era la emergencia del marxismo, por un lado,
o del nacionalsocialismo por otro. Europa, una tierra asolada. Esa era la resultante de pues estas derivas, ya no del pensamiento, sino de una acción sistemática, no sistemas de pensamiento, sino sistemas de acción, es lo que caracteriza las ideologías y de acción político-social. ¿Qué pasa después? ¿Qué fruto había sido este del absolutismo de la razón que se había convertido progresivamente en el absolutismo de la voluntad de poder y por tanto de la acción? La protagonista ya no es la razón sino la acción, y la acción sistemáticamente presentada que deriva en los totalitarismos que hemos visto. Pues esos años, mitad del siglo XX, con el existencialismo, con la emergencia de otras nuevas ideologías, van a ocasionar un viraje que él también ha analizado muy bien. Desde mayo del 68, pues ya no se trata de unas ideologías de corte social, como también muy bien señala Benedicto XVI, a quien cita muy a menudo en artículos como Verdad y Libertad, donde hace un análisis extraordinario de esa trayectoria del pensamiento moderno al posmoderno, de toda esa trayectoria del siglo XX. Una ideología de signo social se transmuta, podríamos decir, en otras, o unas ideologías de signo social se transmuta en otras de signo antropológico. Y ese es el significado que tiene mayo del 68 francés, los movimientos juveniles que señala Ángel en su libro, y que de ese antropocentrismo moderno con el pensamiento fuerte, los racionalismos, etcétera, se va a derivar en el pensamiento débil, en la caída de la razón, desencanto de la razón, y en esas etapas que se han venido considerando como las etapas de la cultura de la muerte. Señala que es Nietzsche el gozne entre modernidad y posmodernidad, con la muerte de Dios, si mal no me equivoco, en más de una ocasión considera ese traslado de la modernidad a la posmodernidad en este autor. Iniciador además de la primera secularización, y posteriormente va a suponer la caída de la razón, esa segunda secularización. Habla mucho de la secularización posmoderna. En este otro sentido, es la caída de la razón ahora. Y con la caída de la razón, ¿qué es lo que emerge? Pues emerge el deseo, la voluntad, la emotividad, y aquí aparecen ya pues todos los autores posmodernos. Fundamentalmente se centra en Lyotard, Lipovetsky, Bauman, con la posverdad, el posdeber, incluso se habla de la posdemocracia, y que él analiza desde ese ámbito que ha supuesto la cultura de la muerte. Primero la muerte de Dios, después la muerte del hombre, del lenguaje, de la realidad, o del sujeto humano, de la verdad, de la realidad. Cultura de la muerte que ha dejado ya no una tierra asolada, sino a un hombre asolado. En muchas ocasiones es lo que experimentamos, con único referente, el narcisismo, el cuidado del yo,
la egolatría, que diría también Lipovetsky, como referente fundamental, parámetros fundamentales de esa cultura posmoderna. Él lo analiza haciendo pues una síntesis de la situación actual como una democracia relativista. Se ha asentado ese marco de un pensamiento relativista donde nada es verdad y donde impera sobre todo el deseo, la emotividad, el narcisismo, la autorreferencialidad. Podríamos decir que es esa epidemia del narcisismo la que caracteriza, es una obra muy actual, digamos, la que caracteriza justamente la cultura actual o el decaimiento de la cultura actual. Esto asociado a un, ahora ya en palabras de Benedicto XVI, absolutismo, pero de la técnica. El absolutismo de la razón ha derivado en el absolutismo de la técnica. Y esto, pues Bauman es ahora el que asocia muy brillantemente a una antropología que decae en sus bases y que, bueno, pues a la vista está en los jóvenes, los alumnos que aquí tenemos, se traduce en muchas ocasiones en preferir el estar conectado, el conectarse a relacionarse con los demás. Un mundo tecnológico en esas nuevas tecnologías que nos han invadido y que pues va analizando a lo largo también de las páginas de este libro. Pero no es todo negativo, va rastreando las soluciones, digamos, los visos de salir de ese hartazgo que, digamos, caracteriza justamente al hombre actual, que sale de una somnolencia de años imbuidos de este, pues sobre todo narcisismo, que recoge tan bien la autorreferencialidad del hombre actual. Y eso lo encuentra justamente en tres síntesis, o una síntesis de tres vertientes antropológicas que Benedicto XVI muestra muy bien: verdad, libertad y amor, que tienen que volver a mostrarse unidas y sintetizadas en el hombre nuevo. Al final hace un análisis de cómo ese hombre nuevo no puede perder ese marco de religiosidad, de trascendencia, pero que quizá debe partir de la experiencia, que es lo que ahora pues llama la atención. Y yo ahí pensaba, digo, bueno, esta es la perenne actualidad de nuestros místicos, que justamente aportaron esa nota característica, es la experiencia, la experiencia vital, la experiencia mística, la que nos puede enseñar tanto en este marco de la nueva religiosidad. Él lo hace analizando precisamente pues a Lyotard y toda su trayectoria de ateísmo por la gracia de Dios, etcétera. Y yo me acordaba, viendo esta conclusión de su texto, pues digo, bueno, aquí estamos asociando a la verdad de siempre en el momento actual. Verdad, libertad, amor, pero experiencia, digamos, integradora del ser humano en esa experiencia de Dios, en esa experiencia religiosa que quizá pues tenga como cumbres a nuestros místicos y que pueden ser hoy también una buena lectura y una buena respuesta. Pues gracias Ángel por las aportaciones que nos has hecho en esa trayectoria tuya, que está también plasmada en el libro. Gracias.
Muchas gracias a la profesora María Jesús Carravilla. Tiene la palabra, como es lógico, don Ángel Gutiérrez Sanz. Muy sentidas a doña Rosario, excelentísima rectora. Y se lo voy a dar por dos motivos. El primero, porque con su presencia está contribuyendo a dar solemnidad a este acto. Y la segunda razón, porque yo estoy seguro, luego le diré la razón más, de que sin haber dado luz verde usted a esta edición, en la sección de Humanidades, este libro seguramente hubiera tenido muchas dificultades en haberse publicado. Gracias, Francisco, amigo, por tus generosas palabras, que desde luego creo que te has pasado un poquito, bastante. Pero bueno, tratándose de un amigo, ya saben, se divide por la mitad o quizá más, ¿no? Y entonces encontraremos la justa proporción. Gracias, María Jesús, muchísimas gracias, porque me acogiste desde el primer día muy bien. Has hecho una exposición que ya huelga que yo haga cualquier comentario sobre el libro, porque parece que conoces el libro mejor que yo. Yo no lo hubiera hecho tan bien. Lo que ha dicho hecho el libro lo has diseccionado de una forma que digo, qué bien, qué estupendo. Pero te has dejado una parte muy importante, María Jesús, que yo te la voy a recordar. El libro tiene una parte que no ha hecho mención, y es el prólogo, que lo ha hecho ella. Y son, seguro, las páginas más hermosas del libro. Fernando, me había olvidado de usted. Me había olvidado de usted. Yo aquí estoy de comparsa. Pero... no hay que darle más importancia. Y sobre todo, gracias a ustedes, porque sin su presencia esto no tendría ningún sentido. Gracias a vosotros, chavales, que estáis aquí, porque me habéis hecho recordar esos años que ya nunca los voy a olvidar, cuando yo estaba en clase y veía esas caras con los ojos inquisitivos. Estoy un poco aturdido, estoy un poco confundido de todas estas cosas que he oído. Y a veces he pensado, pues este doctor Ángel es el mismo que, o es otra persona. Yo no me reconozco en todo esto que habéis dicho, no me reconozco. Yo soy una persona muchísimo más modesta que todo esto, una talla bastante más inferior de todo aquello que... Y veréis, yo no voy a tratar aquí de repetir todo lo que ya se ha dicho y además pienso que a lo mejor iba a estropearlo en cierta medida. Voy a hacer una alusión a cosas que a lo mejor pues no están en el libro, que no conocéis. Por cierto, este libro que se ha titulado Tránsito de la modernidad a la posmodernidad, a lo mejor ya no es el título que le corresponde, porque estamos en un periodo que es el periodo que sigue a la posmodernidad. Es decir, que los tiempos van tan deprisa, que la posmodernidad la hemos dejado aparte, la hemos dejado atrás ya. Pero bueno, como el título era muy largo, porque no es la posmodernidad de Lipovetsky, ni de Lyotard, ni de Bauman, es que estamos ya en otra fase posterior. Esto es tremendo. Doña Rosario, yo le decía hace un momento que le tengo que agradecer muchísimo que diera luz verde a la publicación de este libro, porque seguramente este libro, y yo no iba a renunciar a este libro, me hubieran puesto unas condiciones, cualquier editorial me hubiera puesto unas condiciones que yo no hubiera aceptado, porque para eso no le escribía. Mejor no escribir nada que tener que claudicar ante unas imposiciones. Y aquí hay una persona que sabe muy bien, porque estuvo en los orígenes de la génesis de todo esto, que es José María, el padre José María, quien se prestó a, bueno, te voy a introducir, vas a llamar a estas puertas, no sé qué puede pasar,
Tienen una sección efectivamente de humanidades, pero no sabemos. Yo te voy a preguntar a María Jesús a ver qué pasa. Tuvimos una reunión, vino él, estuvo presente y dijo, bueno, pues mira, yo te voy a decir, si es así, yo estoy seguro que lo van a aceptar porque está en un contexto, el libro está escrito en un contexto que se ajusta muy bien a lo que es precisamente el ideario de lo que debe ser una universidad católica, el plantel de personas, como ha dicho, con valores humanos, que es lo que es la Universidad Católica de Ávila. Y aquí encuadra el libro ese, pero en otras editoriales no encuadraría, porque el libro ya parte del hecho y deja bien constituido que hay dos momentos claves en la historia. A partir de aquí se puede explicar todo, pero sin ellos no se puede explicar nada, en la historia de Occidente me refiero. Dos momentos claves, dos momentos cumbres, y a partir de ahí se puede. Por tanto, la ubicación histórica de este libro arranca de estos dos momentos claves, los cuales yo no podría renunciar de ninguna manera. Ha aludido también María Jesús a ello, y es verdad, es así. Estos dos momentos claves, para mí, en la historia de Occidente son el paso del mitos al logos, que fue extraordinario. Ese fue un momento fundamental, porque como bien dicen Whitehead y Ortega y Gasset, sin este momento no se explicaría nada, absolutamente nada de la historia de Occidente. La historia de Occidente se explica desde el nacimiento del logos, de la razón griega, de la razón socrática, y en estas estamos. Decían estos autores, la historia de Occidente no es más que notas al margen de lo que fue la historia de la filosofía en Grecia, la filosofía en Grecia, la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Sócrates, la filosofía de Platón. Lo que ha hecho Occidente después, en todo este largo recorrido de la historia, notas al margen de todo eso. Un momento histórico es. Y el momento más trascendental, más importante todavía, es la venida de Cristo a la tierra. El Verbo encarnado. Ese es el momento cumbre, es el momento en donde la sociedad cambia completamente, un antes y un después. Y sin esto ya no se puede entender absolutamente nada. Y a través de ahí, que son los dos faros que comenzamos a hacer ese itinerario hasta llegar a la edad moderna, en donde nos encontramos pues con unos proyectos optimistas en donde se cree que la razón lo va a conseguir todo. Tenemos la clave, hemos conseguido la clave para el progreso, para el desarrollo, para la felicidad, para la humanidad feliz, todos en absoluto, porque tenemos el instrumento que puede conseguirlo, que es la razón. Igualdad, libertad, fraternidad, la diosa razón, la diosa razón. Y ese proyecto, esa utopía moderna, estuvo ahí presente durante mucho tiempo. Pero llega un momento en que este excesivo racionalismo, de confiarlo todo a la razón, evidentemente era una exageración, porque el hombre, además de razón, es sentimiento. Y a veces el sentimiento es más importante que la razón. Vamos, cuando a mí se me está muriendo un familiar, que desgraciadamente he tenido experiencia recientemente de ello, a mí la razón queda en segundo plano. Yo soy un hombre poseído por el sentimiento, y pienso a través del sentimiento, y vivo a través del sentimiento. Y le hace la advertencia al romanticismo: ¡ojo! Que el hombre no es por pura razón. Y ahí es donde tuvo el gran exceso la época moderna. A partir de aquí comienza ya el declive, y el anunciador fue Nietzsche, cuando dice, bueno, pues ha muerto Dios, va a morir la razón, y todo este tinglado que de esa forma va a caer por su base. Los valores, todo, absolutamente la cultura de Occidente va a quedar completamente renovada. Va a haber una inversión, una subversión de valores, va a haber una subversión de todos los aspectos. Y efectivamente así fue, así fue.
la gente se fue dando cuenta que la razón no es ese instrumento que creían ellos tan maravilloso que iba a transformar el mundo, la sociedad. Que va. La razón tenía también sus fallos y sus limitaciones. Hegel, que decía, todo lo real es racional, todo lo racional es real, y aquí no hay nada más que razón y... No. Se dan cuenta y dicen, ¿qué está pasando? Primera Guerra Mundial, desastre total. ¿Pero dónde está la fraternidad? Y vienen también los colonialismos, que unos explotan a otros y dicen, ¿dónde está la igualdad? Y vienen las ideologías marxistas y las ideologías nazis. ¿Y dónde está la libertad? Y la sociedad y el mundo se desmorona. Y dice, nos están engañando. Nos han dicho que la razón lo puede todo y que va. Aquí estamos viendo las consecuencias. Y comienza ya a quebrarse esta confianza en la razón. Viene todo lo que va a venir. Ha muerto Dios, ha muerto la razón, ¿qué nos queda? No nos queda nada. ¿Qué referencia nos queda? Nada. Absolutos para nada. No queda nada. A lo mejor, pues mira, vamos a pensar, pues la felicidad. ¿Y qué felicidad vamos a tener? Pues la felicidad esta grosera de vive el momento presente, vive lo mejor que puedas, porque a la vuelta de la esquina te espera el sepulturero y con la muerte se acaba todo, hay que sacar partido a la vida, a vivir que son 2 días. Y en estas estamos. Que la gente está en esto, saca el fruto a la vida, saca jugo a la vida, vive todo lo que puedas a tope. Y ha confundido el vivir bien con lo que debería ser, que es el bien vivir. Y se ha conformado con eso. La felicidad del momento presente, porque lo futuro no sabemos si llegará. Y el pasado, ¿para qué nos sirve si ha pasado ya? Vamos a disfrutar del momento presente, que es lo que tenemos en nuestras manos, y vamos a dejarnos de historias. Y es lo único que nos ha quedado, es lo único que tenemos ahora mismo. Y este momento presente lo quieren llenar, o lo queremos llenar exclusivamente con la técnica, el desarrollo técnico. ¿Estamos vacíos por dentro? Sí, pero ¿a mí qué me importa estar vacío por dentro? Si yo lo que quiero y lo que necesito es que la nevera esté llena, y la nevera está llena, claro que está llena, con el desarrollo técnico hemos mejorado muchísimo, y eso es lo que le importa al hombre de hoy, lo demás son cuentos. Y esta es la situación. Crisis por todas las partes, crisis moral, porque ¿qué tenemos ahora en moralidad? La moralidad de decir, todo está permitido, todo vale, con lo cual, ¿qué? Si todo vale, es que nada vale ya. No hay ninguna referencia, no hay ningún valor absoluto al cual te podemos decir, mira, es que te acercas aquí o te alejas de aquí. No, si es que esa referencia no existe ya. ¿Y la filosofía? ¿Cómo ha quedado la filosofía? Si la filosofía ya no cuenta para nada, el pensamiento no cuenta para nada. Yo hace ya un tiempo, pues tuve la torpeza de decir a alguien desconocido que me dedicaba a la filosofía. Y me da unas palmaditas y dice, no se preocupe, buen hombre, que yo también soy un poco raro. Es que eso es tremendo, te desazona. Pero bueno, pero habrá quedado algo que podamos hablar de verdades de... ¿Qué va? La verdad no existe. Posverdad, habías comenzado comentando la posverdad. Pues es que estamos en la posverdad. La verdad no existe. Y en el caso hipotético de que existiera, no podríamos conocerla. Porque mira que es complicado conocer la verdad. Bueno, te metes en disquisiciones y
No podríamos conocerla. Pero vamos a ponernos caso de que existe y podemos conocerla. No podíamos transmitirla. Con todas esas teorías del lenguaje ahora mismo que hay, desde el neopositivismo hasta aquí, imposible. Bueno, las palabras son capciosas, son tremendo. De modo que nos hemos quedado en una situación verdaderamente angustiosa. Yo creo que esta situación no puede ser que dure por mucho tiempo, son flores de un día, pasará, y lo que nos va a venir no sabemos qué puede ser. Pero lo que sí que comentábamos hace un momento es que las aspiraciones del ser humano son una realidad, y son aspiraciones profundas, y son aspiraciones trascendentes, y son aspiraciones que no se conforman con lo pasajero. Es decir, el hombre pide por su propia naturaleza que tenga que saciar algo profundo que la técnica no va a poder saciar. Pero es que lo grave del caso es que la técnica puede llegar el momento en que deshumanice al hombre y le robotice. Y esto es lo tremendo. Si se crean la inteligencia artificial, los robots y las máquinas que pueden sustituir al hombre, y la máquina puede ser a cierto punto creadora, tenemos aquí un competidor sin sentimientos que en inteligencia puede superar al hombre y le puede destruir. Esto no son hipótesis, no son utopías, sino es que así. Así que estamos en una encrucijada tremenda. Yo no quiero extenderme más porque creo que el libro que yo he escrito, no voy a hablar yo más de él, porque os pertenece ya a vosotros. Cuando un escritor escribe un libro, desde el momento que escribe el libro ya no me pertenece. Ya no es mío, el libro es vuestro, que le podéis tener en un sitio preferente, podéis tirarle a la papelera o podéis tenerle olvidado. Aquí tenéis este libro con todo el cariño, eso sí, lo he hecho con todo el cariño. Me han ayudado aquí estas personas excelentes que yo agradeceré siempre. Y yo lo único que puedo esperar, y lo único que deseo, y lo único que pido es que pueda servirles para algo y pueda serles útil. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a pesar de toda la tontería posmoderna, etcétera, etcétera. Hay libros como el de don Ángel Gutiérrez, con lo cual esperanza nos queda, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido y bueno, ahora nos queda, por supuesto, leer el libro. Muchísimas gracias.